Regresamos, chicos, vamos a seguir trabajando en ciudadanía, ¿no? Bien, en el tema de ciudadanía, por favor, el día de hoy vamos a estudiar prácticamente sobre las formas del republicanismo. Es decir, que prácticamente vamos a determinar cómo fueron fortaleciéndose las formas de gobierno republicanas, ¿no? A raíz, sí, de la independencia que nosotros tuvimos entre los años de 1830 hasta el día de hoy, ¿no? Si recordamos un poquito cómo se llamaba la batalla o el enfrentamiento que tuvimos con los españoles, ¿cómo se llama esa batalla? La 24 de batalla de mayo. Pichincha. La batalla de Pichincha, que fue el 24 de mayo de mil... 1824. ¿Será del 24? 22. Muy bien, excelente. El 24 de mayo de 1822, ¿no? Que prácticamente fue el último enfrentamiento que tuvimos con los españoles, los expulsamos y de ahí directamente logramos pertenecer, en este caso, a la Gran Colombia, ¿no? Eso hay en este caso que tuvo, pues, el mítico Simón Bolívar, ¿no? Entonces, al permanecer directamente en la Gran Colombia, al no tener lo que es una estabilidad política, económica y social, eventualmente, pues, tuvimos que separarnos y eventualmente fundar nuestra propia república, ¿no? Hablando de los años de 1830 en adelante, ¿sí? Formas del republicanismo. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Cintia Vanessa, por favor. Sí, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Formas de republicanismo. La ley, perdón. La ley ampara tres formas de organización de la República: centralista, federalista y confederalista. La diferencia principal entre ellas tienen que ver con la organización territorial, la repartición de poder y el grado de autonomía que tiene cada una, perdón. Forma de organización de la República: modelo basado en un Estado central unitario. Este significa que es una sola entidad jurídico-político la que detenta el poder y la soberanía sobre el territorio determinado. Ejemplo, Ecuador. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Díaz. Muy bien. Ahora, las formas de gobierno de una república prácticamente se establecen de tres maneras, ¿no? Centralista, federalista, confederalista, ¿no? Que prácticamente mantienen lo que es una división por la organización territorial, por la repartición del poder y el grado de autonomía, en este caso, que tiene cada una de ellas, ¿no? Aquí también podemos establecer que las formas de organización de la República es central y unitario, ¿no? En donde prácticamente una sola identidad, sí, una sola entidad, perdón, prácticamente establecen lo que son normativas jurídicas, políticas, establecen lo que es el cuidado, la preservación de la soberanía y además de ello sobre un poder en un territorio determinado, ¿no? En el caso directamente del Ecuador, por ende, pues en nuestro territorio, pues prácticamente tenemos representantes en cada provincia, en cada territorio, y además de ello que prácticamente ayudan en cuidar directamente los recursos, en fortalecer lo que son actividades económicas, y además de ello directamente tratan de velar o cuidar en este caso de sus ciudades, ¿no? Ahora, el modelo de Estado. ¿Me ayuda por favor la señorita Mónica Poveda, por favor?
A ver, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en modelo de... El modelo de Estado. Ok, modelo de Estado donde el poder político se divide entre una autoridad nacional y distintas unidades locales autónomas llamadas provincias, regiones o estados. Cada uno de estos se guía por un gobierno soberano, cuyas decisiones afectan a ese estado y a los ciudadanos, ejemplo, Estados Unidos. Alianza entre países independientes, autónomos que se unen por temas específicos y de interés mutuo. Pueden compartir una misma constitución, moneda, ejército. Las decisiones de los gobernantes afectan a todos los estados. Centralismo, ejemplo, Unión Europea. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Por ejemplo, en el modelo de Estado, sí, que prácticamente tienen algunos países, establecen lo que son autoridades nacionales en distintas localidades. También nos hablan de los representantes políticos, tanto en provincias, en regiones, en estados, y cada uno de ellos se guía directamente por un gobierno soberano, ¿no? Y obviamente, pues, las decisiones que tome un país, que tome una representación política en base a todos estos estados repercute directamente en todos los territorios, ¿no? En el caso directamente de un ejemplo son los Estados Unidos, ¿no? Que cada estado obviamente tiene una autoridad nacional, pero sin embargo todas estas autoridades de los estados locales prácticamente tienen que rendir cuenta, rendir lo que es información al máximo representante de este territorio, ¿no? Que vendría a ser el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros cuando hablamos lo que son alianzas, lo que son grupos, asociaciones, que prácticamente tratan de buscar un bien común, tratan en este caso de mejorar su economía, de su política, y además de ello prácticamente mantienen diferentes monedas, tienen en este caso lo que es una constitución diferente, y en algunos casos también podemos determinar que mediante estos grupos o asociaciones eventualmente permiten el crecimiento tanto político, económico, ¿no? Como el caso directamente de la Unión Europea. ¿Qué otras alianzas tenemos en el mundo? La ¿Qué China otras tal alianzas? vez. Ya, muy bien, la Unión Europea. Aquí en América del Sur también teníamos una unión. ¿Cómo se llamaba? De algunos países que UNASUR, estábamos. La CONOSUR. UNASUR, muy bien. Dos más. Tenemos un montón de asociaciones mundiales. La ONU. La OEA, La OEA, la ONU, muy la bien. OTAN, La OTAN, excelente, muy bien. Entonces, G8. son formas de alianzas, sí, que se dan entre países, obviamente por mejorar o por obtener un bien común, ¿no? En el caso directamente de que puedan mejorar la economía, de que puedan directamente comercializar sus productos y además de ello de generar más ingresos, ¿no? Ahora vamos a revisar el centralismo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Me ayuda el señor Oscar Andrés, por favor. Ok, muchas gracias. Dice, es un sistema de organización estatal donde las decisiones, los proyectos, la nación y la demarcación de política de tipo económico, social, cultural, etcétera, provienen de un centro o gobierno central. A estos estados se les conoce también como estados unitarios, ya que es el ejecutivo, en concordancia con los demás poderes, el que define las políticas y la organización de la economía. El Estado central está representado políticamente por un solo gobierno, el cual es elegido democráticamente en las urnas y hace efectivo su poder sobre un territorio y población determinados.
Esta población está sujeta a un conjunto de leyes vigentes en toda la nación y goza de iguales derechos y deberes. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si hablamos del centralismo, ¿no? Prácticamente está organizado en base a las decisiones del gobierno, ¿no? Eventualmente establecen lo que son parámetros políticos, económicos, sociales, culturales, pero más de ello, la toma de decisión es por parte del presidente de la República, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de los presidentes del mundo, la mayoría de los gobiernos, se establece directamente de una manera democrática. Es decir, que nosotros elegimos pues a nuestros representantes, ¿no? Mediante el voto y obviamente pues es una forma en donde la población en general elige al presidente, a la presidenta, al alcalde, al concejal como representantes políticos, ¿no? Y además de ello, en este caso, estos representantes deben generar lo que son leyes, deben generar lo que son acuerdos, mejoramientos, fortalecer la economía para ofrecer a la población en general mejores condiciones de vida, ¿no? Estableciendo lo que son derechos, deberes, oportunidades, y además de eso, que los estados prácticamente garanticen mejorar las condiciones de vida, ¿no? Para todos los niveles económicos. El federalismo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Olga Margot, por favor? Ok. El federalismo. La palabra federalismo viene del latín foedus, que significa pacto o alianza. El federalismo es un acuerdo establecido entre varias unidades territoriales autónomas de ceder parte de su autonomía a una autoridad general estatal para que las gobierne en temas generales de interés común a través de políticas y leyes nacionales. Los estados federados gozan de autonomía y competencias exclusivas en las cuales el gobierno federal central no puede inmiscuirse, porque cada estado elabora sus leyes, elige autoridades, recauda impuestos. El primer estado federal en América fue Estados Unidos en 1787. Venezuela, Argentina y México son también estados federales. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, ¿no? Aquí también podemos verificar, ¿no? Que el federalismo prácticamente, en un concepto claro, es pacto o alianza, ¿no? En donde prácticamente se llegan a acuerdos territoriales, en donde prácticamente las formas de gobierno intervienen de manera en conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando aquí se formaron lo que son pactos con algunos países, convenios, acuerdos, con la finalidad, en el caso ¿no? de la Mercosur y la ONU también, se establecían lo que son objetivos en donde los ciudadanos de estos países que conformaban esta alianza eventualmente pues podían transitar sin tener una visa en general, ¿no? Otra situación era de que los costos de los viajes no sean muy altos y que solamente tenían que presentar la cédula de identidad, ¿no? Además de ello, prácticamente podemos establecer, sí, que los estados federados, en este caso, gozan de autonomía, competencias, gozan también, en este caso, de elaborar sus leyes, eligen a las autoridades, recaudan impuestos, y uno de los ejemplos más importantes que tenemos en América es Estados Unidos, ¿no? Que sigue vigente en las formas de gobierno hasta el día de hoy, en donde todos sus estados obviamente tienen autonomía propia, tienen directamente sus propias normativas y además de ello los representantes prácticamente cuidan de sus ciudades, ¿no? El confederalismo, me ayuda por favor en la lectura la señorita Narcisa Rodríguez, ¿estamos ahí? Narcisa María Rodríguez, ¿no? Listo, muy bien. Lisa, en una Sí. pregunta, por si acaso nombra Jenny Cadena. Lo que pasa es que me fui a verle a mi hijo y no sé si es que me nombró. Ya, su amiga había dicho que usted no tenía señal, ¿sí ve?
Me han mentido, señorita No, Estefanía. es que no tenía Sí. mucha señal. Ahí está escrito. Sí, fue temprano Nada. que no tenía mucha señal y mandé un mensaje. Acá, pero sí estaba recibiendo Mentira. clases. No, sí fue Ya verdad. no les creo. Ya, mandé Nada. captura de pantalla también. Póngale 0. No, mandé Nada. captura de pantalla también que no tenía señal. Y Nada. ahorita como entré a clases Tenía y que me ser fui el a ver a mi chavo. hijo, no sé. Listo, muy bien. Como dicen por ahí, ¿no? El pez muere por su propia boca. Ahora, bien. No, Ahora, el señorita Liz. confederalismo. Sí, bien, ya solucionamos, regálenme un segundito. Ahora, si bien es cierto, el confederalismo prácticamente, ¿no? Bueno, antes de avanzar, la señora Narcisa Rodríguez, regáleme un segundito. Aquí está. Sin participación. Nos vemos en el supletorio. Ahora, el confederalismo prácticamente, ¿no? Se establece como una forma de gobierno en dos repúblicas soberanas o independientes, ¿no? Que pueden ser más repúblicas, que prácticamente buscan en mejorar lo que son estados económicos, mejorar las cuestiones políticas, mejorar las cuestiones sociales, y además de ello firman lo que son tratados internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros, digamos, queremos expandir productos como el cacao, el plátano, el tabaco, ya por darles un ejemplo, a Suiza, eventualmente nosotros firmamos un tratado y ellos a su vez pueden comercializar con nuestros productos, o en ese caso ellos también nos pueden enviar productos acá y nosotros de igual manera pues comprarlos, ¿no? Mediante los tratados. Ahora, ¿los tratados serán buenos o serán malos? ¿Qué opinan ustedes? Depende. ¿Ya? ¿De qué dependerá? De los acuerdos políticos, diría yo. Ya, muy bien, acuerdos políticos, excelente. Los tratados en Tratado de general, libre prácticamente, ¿no? Son acuerdos que uno se firma con otros países, ¿no? A su vez, también existe lo que son los tratados internacionales, los tratados con los países más cercanos, pero sin embargo, digamos, cuando hacemos un tratado económico y la otra parte no cumplió lo que es un acuerdo, ¿qué sucede ahí? ¿Qué puede pasar? Unas penalidades podría ser. Tienen que pagar una Excelente, sanción. muy bien. Pagan una sanción, tienen lo que son castigos severos, porque los tratados obviamente son acuerdos en donde llegan a países, ¿sí? A comercializar productos, mejorar formas de política, establecer nuevos departamentos administrativos, pero cuando no se cumplen estos acuerdos, eventualmente proceden a las sanciones correspondientes, ¿no? Dicen, Entonces, en este caso, sí, dígame por favor. en ¿Sí? esos tratados también entran lo de, ¿cómo es que se llama? Por decir, también entra, por decir, la sanción que tendría que pagar Ecuador a México por invadir este lado. Se llama. La embajada. La embajada. Sí, correcto, la embajada mexicana. ¿Qué pasaría Ahora, Ecuador si con bien es México? cierto, bueno, en el caso, ¿no? De los tratados, de los departamentos administrativos en el mundo, siempre se manejan en base a protocolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cualquier situación de cualquier territorio, en el caso de las embajadas, que nosotros de igual manera las tenemos en todo el mundo, siempre cuando directamente quisiéramos ingresar a un país, a un territorio, se sigue pues unos protocolos correspondientes, ¿no? Y no hablemos directamente del Ecuador, digamos que Estados Unidos en su momento quiso ingresar a la Embajada de Francia por temas políticos, quiso ingresar porque tal vez estuvo ahí una persona que ellos querían y eventualmente pues no lo pudo arrestar, por decirlo así, ¿no? Pero en ese caso se deben llegar lo que son a protocolos y acuerdos, ¿no? En donde prácticamente se puedan establecer convenios y formas en donde puedan solucionar estos inconvenientes, ¿no? Porque cuando un país interviene a otro país, en este caso sin tener un protocolo, sin tener lo que es una autorización propia, generalmente empiezan los problemas internacionales, ¿no? Hablando directamente de los Estados Unidos y proceden directamente a sanciones, ¿no?
a medida de que, obviamente, el grado de acción o el grado de atribuir lo que son, utilizar, en este caso, a la policía, a las Fuerzas Armadas, en ingresar abruptamente lo que es algún asilo, eventualmente tienen procesos de sanciones, ¿no? Pero en fin, obviamente siempre tenemos que seguir protocolos en donde nos permitan, ¿no?, mantener relaciones con todo el mundo y establecer los parámetros, ¿no?, de justicia, de la política y la soberanía en todos los territorios, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del Ecuador, obviamente, pues tenemos un problema ahí, en este caso con México. Esperemos que todo se solucione de la mejor manera, ¿no? Porque obviamente, pues, estos problemas, estos conflictos realmente afectan tanto a la población que pueda vivir allá como a la población que pueda directamente tener en nuestros territorios, ¿no? Esperemos que estos desacuerdos logren arreglarse y obviamente mantener lo que es una relación de fraternidad, no solamente con México, sino con todos los países en el mundo, ¿no? Entonces, los tratados de libre comercio, los tratados políticos, prácticamente deben inculcar lo que es un bienestar en común. Entonces, si yo firmo un tratado con un país y me garantiza de que mi economía va a mejorar, va a subir el PIB mediante la exportación de esos productos, mediante estas actividades. De igual manera yo puedo aportar al otro país, el otro país también me dice que puede implementar herramientas, industrias, maquinaria para que mis productos salgan de la mejor manera. Entonces son acuerdos que deben cumplirse y cuando no se cumplen, obviamente vienen las sanciones. Y las sanciones no solamente vienen de los países, en este caso, que fueron afectados, sino de un organismo más grande. En este caso, que podría ser de la ONU, podría ser de la OEA, que prácticamente son estados supremos, en este caso, a los tratados, a las organizaciones y además de ello a los conflictos que puedan existir. ¿Ok? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el día domingo. Una pregunta antes que me olvide. La mañana deportiva tenemos en junio, ¿verdad? Sí, Sí, dicen. Sí, el primero dijeron. El 1 de junio. ¿Qué día cae? ¿Me confirman? ¿Sábado o domingo? Sábado, licenciado. Sábado 1 de junio. Muy bien. Esa fecha es el Día del Niño. ¿Y ahora qué van a celebrar? No tengo quien me